Mi esposo me dijo durante 20 años que estábamos endeudados. Pero un día, encontré un cheque por 5 millones a su nombre. No dije nada. Simplemente esperé a que se durmiera. Lo que hice a continuación cambió todo. Buenos días, queridos oyentes. Soy Diana de nuevo. Me alegro de que estén aquí conmigo. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle me gusta a este vídeo. Y también, háganme saber en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. De esa manera podré ver cuán lejos ha viajado mi historia. La gente siempre dice que los años más felices de tu vida son aquellos que no te das cuenta de que pasan. Ahora lo creo. En aquel entonces, simplemente los vivía, o creía que lo hacía. Mi nombre es Dorothy Harper. Tengo 71 años y vivo en una pequeña casa en Millbrook, Ohio. El tipo de pueblo donde todos saludan desde su porche y nadie hace demasiadas preguntas. Durante 40 años, planté caléndulas a lo largo del camino de entrada cada primavera. Hacía estofado los domingos. Crié a 2 hijas, Karen y Beth. Y amé a un hombre llamado Ronald Harper con una constancia que confundí con sabiduría. Ron era un hombre precavido. Esa fue la palabra que usé durante décadas. Precavido. Precavido con el termostato. Precavido con la lista de la compra. Precavido con cada dólar que entraba por nuestra puerta. Llevábamos 20 años casados cuando me sentó por primera vez en la mesa de la cocina. Extendió una hoja de papel legal amarillo cubierta con su letra pequeña y apretada. Y me dijo que estábamos endeudados. No catastróficamente, dijo, solo lo suficiente como para que necesitáramos ser inteligentes. Usaba esa palabra a menudo. Inteligentes. Como en, no sería inteligente redecorar la sala de estar. Como en, no sería inteligente volar para el baby shower de Karen. Como en, no sería inteligente que yo volviera a trabajar a mi edad porque los impuestos se comerían cualquier cosa que ganara. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Él se encargaba de las finanzas. Siempre lo había hecho. Yo llevaba la casa. Él llevaba el dinero. Y ese arreglo se había sentido natural durante tanto tiempo que cuestionarlo parecía casi grosero. Como pedirle a un cirujano que te explique cada puntada mientras todavía está cosiendo. Así que, recortaba cupones. Compraba el cereal de marca blanca. Le dije a Beth que no podíamos ir a la inauguración de su galería en Chicago porque los vuelos eran demasiado caros. Y vi cómo su rostro se apagaba al otro lado del teléfono y sentí esa vergüenza particular de una mujer que no puede explicar su propia pobreza porque ni siquiera ella misma la entiende del todo. La primera señal que no reconocí como una señal llegó hace unos 3 años. Ron empezó a tomar una ruta diferente para volver a casa de su partida de golf de los jueves. Solo lo supe porque nuestra vecina Pete mencionó que no había visto su coche por ELM Street. Últimamente y algo pequeño y frío se movió dentro de mí. Rápido como un pez, antes de que lo reprimiera. Había cambiado de ruta. ¿Y qué? La gente cambia de ruta. La segunda señal llegó ese invierno. Encontré un recibo en el bolsillo de su abrigo. Lo estaba llevando a la tintorería. Era de una cena en Marellos. Que es el restaurante italiano de la Quinta que cobra $40 por un plato de pasta. El recibo era para 2. Ron me había dicho que había trabajado hasta tarde ese jueves. Me quedé en el pasillo sosteniendo ese trozo de papel durante un largo momento antes de volver a guardarlo. Invitó a un cliente, me dije. Eso es lo que hacen los hombres como Ron. La tercera señal no puedo perdonarme por haberla ignorado. El abril pasado, su teléfono vibró en la mesita de noche mientras él estaba en la ducha. Y el nombre que iluminó la pantalla era simplemente una sola letra. Lo vi. Aparté la mirada. Bajé las escaleras. Empecé a preparar el desayuno y me dije que una sola inicial no significaba nada. Pero algo había cambiado dentro de mí para entonces, algo silencioso y geológico.
La forma en que el suelo se mueve antes de que nadie sienta el terremoto. Empecé a prestar atención de una manera diferente. No agresivamente, solo atentamente. Noté que Ron siempre recogía el correo antes de que yo pudiera llegar a él. Noté que había empezado a proteger con contraseña su ordenador portátil, algo que nunca solía hacer. Noté que una vez al mes conducía solo a Columbus, diciendo que tenía una reunión con el asesor financiero. Y volvía de mejor humor de lo que había estado en toda la semana. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era un miércoles a finales de octubre. Ron se había quedado dormido en el sillón viendo las noticias, como siempre hacía. Con la barbilla caída sobre el pecho a los 10 minutos de sentarse. Estaba pasando por la sala de estar cuando vi su chaqueta tirada sobre el respaldo del sofá. No colgada, lo cual era inusual en él. Algo me hizo detenerme. No sé qué exactamente. Llámalo instinto. Llámalo 20 años de malestar acumulado que finalmente alcanzaron el punto de ebullición. Metí la mano en el bolsillo interior del pecho. Mis dedos se cerraron alrededor de un papel doblado. Fui a la cocina. Lo desdoblé bajo la luz del techo. Era un cheque de caja a nombre de Ronald James Harper por la cantidad de $5.200.000. Emitido por una firma de inversión privada en Columbus llamada Meridian Capital Group. Con fecha de 3 semanas antes. Me quedé allí, en mi cocina, en zapatillas y con mi vieja chaqueta de punto. Y leí ese número 4 veces. $5.200.000 de una compañía de la que nunca había oído hablar. Depositados o destinados a ser depositados en una cuenta cuyo número no reconocía. Estábamos endeudados, me había dicho durante 20 años que estábamos endeudados. Miré a mi esposo durmiendo en la habitación de al lado. Escuché el sonido de la televisión, algún presentador leyendo el pronóstico del tiempo para mañana. Doblé el cheque con mucho cuidado. Lo volví a poner exactamente como lo había encontrado y devolví la chaqueta al sofá. Luego subí, me metí en la cama y me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos. No lloré. Ya había superado el llanto. Lo que sentí fue algo más frío y mucho más útil. Estuve despierta hasta las 4 de la mañana esa noche, e hice algo que no había hecho en años. Hice una lista en mi cabeza. No una lista de la compra, no una lista de cosas que arreglar en la casa. Una lista de todo a lo que había renunciado. El baby shower de Karen. No había estado allí cuando mi primer nieto vino al mundo porque no podíamos permitirnos el vuelo. Mi nieta Lily tenía 3 años ahora. Llamaba a Ron abuelo Ron con total adoración. Y él le compraba animales de peluche y la llevaba a por helado porque, de alguna manera, siempre había dinero para eso. La inauguración de la galería de Beth. Me la había perdido y Beth nunca me había perdonado del todo. No porque fuera cruel, sino porque no podía entenderlo y yo no podía explicarlo. Mi propio tratamiento dental hace 2 años. Había pospuesto una corona porque Ron dijo que no era un buen momento. Y había pasado 6 meses con un dolor leve en lugar de gastar el dinero. El viaje del 70 cumpleaños de mi hermana Evelyn a Savannah. Que 6 de nosotras habíamos estado planeando durante un año. Lo había cancelado 3 semanas antes, alegando problemas económicos. Y Evelyn había sido amable al respecto de una manera que de alguna manera era peor que el enfado. Me quedé en la oscuridad y conté 20 años de centavos contados. 20 años de no podemos permitírnoslo y quizás el año que viene y sabes lo apretadas que están las cosas. 20 años sintiéndome vagamente avergonzada de nuestras circunstancias sin llegar a entenderlas de él. Todo porque había confiado en que el hombre de la habitación de al lado me diría la verdad sobre nuestra propia vida. $5.200.000. El miedo llegó, por supuesto. Llegó como siempre llega el miedo. No de golpe, sino en oleadas, cada una un poco más alta que la anterior. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si había una explicación? ¿Y si lo confrontaba y él tenía alguna respuesta razonable y yo simplemente me había puesto en
¿Ridículo y dañado nuestro matrimonio por un malentendido? Pero yo había doblado ese cheque. Había leído ese número de cuenta y sabía. De la manera en que sabes cosas que has pasado años negándote a saber. Que no había una explicación razonable. Un hombre no le esconde $5 millones a su esposa por un descuido. Lo esconde porque tiene la intención de quedárselos. La pregunta era ¿quedárselos para qué y para quién? Pensé en la inicial solitaria en su teléfono. Pensé en Marellos. Pensé en los viajes a Columbus una vez al mes, los mejores humores. La contraseña en el ordenador portátil. Y entendí con una claridad que era casi pacífica en su totalidad que no solo estaba lidiando con dinero oculto. Estaba lidiando con una vida oculta. Para cuando el cielo fuera de la ventana comenzó a ponerse gris, ya había tomado mi decisión. No iba a confrontar a Ron. Todavía no. No directamente, no emocionalmente. No sobre la mesa de la cocina con mi voz temblando y él listo con sus explicaciones. Eso era lo que le esperaría. Eso era lo que se suponía que debía hacer una mujer como yo. Llorar, preguntar y suplicar la verdad. No iba a darle esa ventaja. Iba a ser inteligente. Su palabra, inteligente. Esto es lo que decidí esa mañana. Tumbada muy quieta al lado de un hombre con el que había estado casada durante 40 años. Primero, necesitaba una copia de ese cheque. Segundo, necesitaba entender de dónde había venido ese dinero y a dónde iba. Tercero, necesitaba un abogado. No un amigo de la familia, no alguien que Ron conociera, sino un abogado de divorcios, uno avispado. Antes de que Ron tuviera la más mínima idea de que yo estaba buscando uno. Y cuarto, necesitaba hacer todo esto sin cambiar una sola cosa de mi comportamiento diario. El mismo estofado los domingos, las mismas caléndulas, la misma Dorothy. El plan se sentía enorme y aterrador a la luz gris del amanecer. Tenía 70 años. No había manejado mis propias finanzas en 4 décadas. No sabía lo que era un contador forense, aunque pronto lo aprendería. No sabía que Ohio es un estado de distribución equitativa. Lo que sería enormemente importante en los meses venideros. Pero sabía cómo ser paciente. Había sido paciente durante 20 años. Me levanté a las 6, como siempre. Puse el café. Cuando Ron bajó a las 7, sonreí, le entregué su taza y le pregunté si quería huevos. Dijo que sí. Revueltos, como siempre. Los preparé. Y mientras estaba de pie frente a esa estufa, de espaldas a él, ya estaba planeando. Lo primero que necesitaba era acceso a una fotocopiadora sin que Ron lo supiera. Nuestra iglesia tenía una en la oficina. Yo era voluntaria allí los martes por la mañana. Lo había sido durante 15 años. Faltaban 3 días. Tendría que esperar, y esperar sería la parte más difícil. Pero había aprendido algo útil en 70 años de vida. Las mujeres que ganan rara vez son las que se mueven más rápido. Son las que se mueven correctamente. Puse su plato delante de él. Estaba leyendo la sección de deportes. No levantó la vista. Gracias, Dot, dijo. De nada, dije. Me senté frente a él, bebí mi café y miré su rostro. Un rostro que conocía mejor que ningún otro en el mundo, y pensé. No tienes ni idea de lo que se avecina. La mañana del martes llegó con la particular lentitud de los días que estás esperando. Me vestí con cuidado, no de forma diferente, nada que pudiera registrarse como inusual. Mi chaqueta de punto azul, mis zapatos prácticos. Los pequeños pendientes de perlas que Ron me había regalado en nuestro 20º aniversario. Que ahora llevaba con un sentimiento complejo que no podía nombrar del todo. Le dije que iba a la iglesia para ayudar con el inventario del banco de alimentos, como cada semana. Asintió desde detrás de su café sin levantar la vista. Ya estaba en otro lugar en su mente. A menudo lo estaba, me doy cuenta ahora, recalibrando ese hecho.
En la iglesia, le pregunté a Pete, que dirige la oficina y tiene la discreción de un muro de piedra, si podía usar la fotocopiadora para algo personal. Dijo, por supuesto, y salió para revisar las cafeteras. Había traído la chaqueta conmigo en una bolsa de tintorería, exactamente como lo había planeado. Mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba el cheque del bolsillo del pecho. Lo coloqué boca abajo sobre el cristal. Presioné el botón verde y observé cómo la luz se deslizaba por debajo. 2 copias. Doblé una y la coloqué en el bolsillo interior con cremallera de mi bolso. Un bolsillo que nunca había usado en 20 años de llevar ese bolso. Devolví el original a la chaqueta. Luego me senté en el aparcamiento de la iglesia durante unos minutos y respiré. El siguiente paso requería una llamada telefónica que no podía hacer desde casa. Había anotado el nombre en un trozo de papel la noche anterior después de buscar en mi tableta con el modo de privacidad activado. Margaret O'Day, abogada de derecho de familia, Columbus. Tenía 17 años de experiencia y una reseña que decía simplemente, no se le escapa nada. Eso era lo que necesitaba. Alguien a quien no se le escapara nada. Llamé desde mi teléfono móvil, aparcada a 2 calles de casa, frente a la biblioteca pública. La recepcionista fue eficiente y amable y me dio una cita para el jueves por la tarde. Dije que estaría allí. Dije que mi nombre era Dorothy. Dije que era una consulta sobre un posible divorcio. La palabra se sentó en mi boca como algo extraño. Divorcio. Tenía 70 años. Llevábamos 40 años casados. La palabra se sentía a la vez enorme y extrañamente como la primera palabra honesta que había pronunciado en meses. El jueves. Le dije a Ron que me encontraría con mi amiga Harriet para almorzar en Columbus y que quizás haría algunas compras después. Apenas se percató de esto. Él tenía sus propios planes para el jueves, que ahora entendía completamente. La oficina de Margaret O'Day estaba en el piso 14 de un edificio del centro, limpia, austera y seria. Era una mujer compacta de unos 50 años. Con gafas de leer subidas en la cabeza y el porte de alguien que ha escuchado todas las versiones posibles de todas las historias posibles y permanece imperturbable. Me gustó de inmediato. Coloqué la copia del cheque sobre su escritorio. La estudió durante un largo momento. Luego me miró por encima de sus gafas. ¿Cuánto tiempo hace que sabe de esta cuenta?, preguntó. 10 días, dije. Encontré el cheque original en su chaqueta. No conozco el historial completo de la cuenta. ¿Tiene acceso a alguno de sus documentos financieros conjuntos, declaraciones de impuestos? ¿Extractos bancarios? Él se encarga de todo eso, pero nuestras declaraciones de impuestos se presentan conjuntamente. Las he firmado durante 40 años. Asintió lentamente. Podemos solicitar los registros por orden judicial. Si este dinero provino de una cuenta de inversión que se estableció durante el matrimonio, independientemente de a nombre de quien esté, la ley de Ohio lo considera un bien conyugal. Hizo una pausa. Señora Harper, quiero preguntarle algo directamente. ¿Está segura de que quiere seguir adelante con esto? Sí, dije, sin temblor en mi voz. Me sorprendí a mí misma. Me dio una lista de cosas para empezar a documentar en silencio. Cualquier extracto financiero que pudiera fotografiar, números de cuenta que encontrara. Gastos inusuales. También me recomendó a un contador forense llamado David Park, especializado en casos de activos ocultos. Dijo que todavía no presentaría nada. Primero recopilaríamos información. Conduje a casa sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Agencia, la sensación de moverme a través de mi propia vida en lugar de ser movida a través de ella. Pero algo había cambiado en casa en mi ausencia. Cuando entré por la puerta, Ron estaba en la cocina. Se había preparado un sándwich, lo cual era inusual.
Casi nunca se preparaba su propia comida cuando yo estaba disponible para hacerlo. Me miró con una expresión que no pude nombrar de inmediato. ¿Cómo estaba Harriet?, preguntó. Bien, dije, colgando mi abrigo. Tomamos sopa en ese lugar francés de Broad. Llamó aquí, dijo él. Hace unos 20 minutos, al teléfono de casa. El aire se quedó muy quieto. Estaba intentando localizarte, continuó, observándome. Dijo que tu móvil se fue al buzón de voz. Había olvidado cargarlo en el coche de vuelta. Se había muerto en algún lugar de la primera 70. Probablemente quería charlar más, dije con calma. Ya sabes cómo es Harriet. La llamaré más tarde. Ron no dijo nada por un momento. Le dio un mordisco a su sándwich. Pareces cansada. Un viaje largo, dije. Y subí a cambiarme de ropa. Con el corazón latiéndome de una manera que podía sentir detrás de los ojos. No insistió más, pero supe que algo se había registrado. Ron era un hombre precavido. Empezaría a observar más cuidadosamente ahora. Esa noche, mientras él estaba en el garaje, fui a su escritorio, algo que nunca hacía. El cajón del medio estaba abierto. No buscaba nada específico. Buscaba algo real. Debajo de una renovación del seguro del coche había un extracto bancario personal. No de nuestra cuenta conjunta, sino de algo llamado cuenta privada Premier en un banco de Columbus. El saldo más reciente que figuraba era de $4.800.000. Mi mano no tembló esta vez. Fotografié cada página con mi teléfono. Las envié por mensaje de texto a una dirección de correo electrónico que había creado esa semana con un nombre que Ron no conocía. Luego borré los mensajes y vacié la carpeta de enviados de mi aplicación de correo. Luego volví a poner el extracto exactamente como lo había encontrado. Fui a la cocina y empecé a preparar la cena. Tenía mi prueba. Envié las fotografías del extracto bancario a Margaret Odey a la mañana siguiente, y en una semana. Las había cotejado con los registros solicitados a Meridian Capital Group. El panorama que surgió fue detallado y condenatorio. Ron había estado acumulando silenciosamente una cartera de inversiones separada durante 11 años. El dinero había comenzado como transferencias modestas. Unos pocos miles aquí, unos pocos miles allá. El tipo de sumas que desaparecen fácilmente en el ruido de las finanzas del hogar. Pero Meridian había hecho su trabajo. Y lo que había comenzado como un desvío cuidadoso se había convertido en algo que ahora, según el análisis inicial de David Park, totalizaba algo más de $6 millones en 3 cuentas vinculadas. 6 millones. Mientras yo había estado recortando cupones y perdiéndome el nacimiento de mi nieta. Margaret solicitó el divorcio un lunes por la mañana de noviembre. Según la ley de Ohio, Ron fue notificado en casa por un agente judicial esa tarde. Yo no estaba allí cuando sucedió. Estaba sentada en la cocina de Pete, a 2 millas de distancia, bebiendo té y mirando el reloj. Mi teléfono vibró a las 3:47 de la tarde. Era Ron. Lo dejé sonar, y de nuevo. Y de nuevo. Luego un mensaje de texto. Dorothy, llámame ahora. Terminé mi té. Le di las gracias a Pete, que no hizo preguntas y me apretó la mano en la puerta. Conduje a casa. Ron estaba de pie en la sala de estar cuando entré. Tenía los papeles del divorcio en la mano y se veía. Busqué la palabra correcta más tarde. Atrapado. No enfadado primero, atrapado primero. El enfado llegó unos segundos después, como un trueno tras el relámpago. ¿Qué es esto?, dijo, aunque sabía perfectamente lo que era. Te han notificado, dije. Margaret Odey es mi abogada. Toda la comunicación debe pasar por ella a partir de ahora. Me miró fijamente. ¿40 años, Dorothy? Sí, dije. 40 años. No puedes pensar en serio, se detuvo. Se reajustó.
Pude ver cómo se recalibraba, como hacía cuando estaba a punto de cambiar de táctica. Su voz bajó a algo más tranquilo y peligroso. ¿De dónde sacaste la idea de que estaba ocultando algo? Alguien te ha estado llenando la cabeza de tonterías. ¿Es Karen? ¿Es Beth? Porque te prometo que hay explicaciones para todo lo que crees haber encontrado. Entonces puedes dar esas explicaciones al tribunal. Dije. Subí las escaleras. Cerré la puerta del dormitorio con llave, algo que nunca había hecho en 40 años de matrimonio. Los siguientes 3 días fueron difíciles. Ron no se enfureció. Era demasiado estratégico para eso. En su lugar, desplegó una campaña de presión silenciosa, largos y dolorosos silencios. Comentarios hirientes sobre lo que un divorcio le haría a esta familia. Llamó a Karen, quien me llamó llorando, diciendo, papá sonaba devastado, ¿estás segura de esto? Llamó a Beth, quien fue más comedida, pero aún así estaba preocupada. Estaba construyendo la narrativa de que yo era la que estaba causando el daño. Que estaba rompiendo algo precioso por paranoia o una crisis de la mediana edad o cualquier historia que pudiera hacer colar. Y entonces apareció Cindy. Aún no había aprendido su nombre completo. Pronto lo haría. Al cuarto día de haber sido notificado. Ron salió de casa por la tarde y volvió a las 7 con una mujer que nunca había conocido. Tenía quizás 50 años, bien vestida. Con el cuidado esmerado de alguien que ha trabajado duro para parecer que no le cuesta esfuerzo. Se sentó en mi sala de estar como si ya hubiera estado allí antes. Quizás lo había estado, los jueves cuando yo estaba en la iglesia. Dorothy, dijo Ron con una compostura exasperante, esta es Cindy Mars. Es mi socia financiera. Tiene información sobre las cuentas que creo que aclarará todo si tan solo escuchas. Cindy Mars. Ahí estaba. Se inclinó hacia adelante y comenzó a hablar de una manera fluida y practicada sobre estructuras de inversión y paraísos fiscales y cómo las cuentas se habían establecido para protegernos a ambos. Como nada se había ocultado con mala intención. Como ella y Ron simplemente habían estado construyendo un futuro financiero que requería un cierto tipo de privacidad durante la fase de estructuración. Escuché todo. Luego dije, eres su novia. Silencio. No voy a escuchar una explicación de la mujer con la que mi esposo ha estado los jueves por la noche. Durante los últimos años. Si su nombre aparece en alguna de las cuentas en cuestión. Mi abogada se pondrá en contacto con usted directamente. Me levanté. Me gustaría que ambos se fueran ahora. La compostura de Ron se resquebrajó. Me dijo que estaba cometiendo un error enorme. Me dijo que no entendía lo que estaba desechando. Su voz se alzó de una manera que no había oído en años y Cindy le puso la mano en el brazo. Y de alguna manera ese gesto posesivo y practicado, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la duración y la naturaleza de su acuerdo. Abrí la puerta de entrada. Buenas noches, dije. Se fueron. Cerré la puerta, me apoyé en ella y presioné mis manos planas contra la madera y respiré. Mis piernas temblaban ligeramente. Mi corazón latía fuerte en mis oídos, pero había aguantado. No había llorado, ni suplicado, ni cedido un ápice. Después de un momento, cogí mi teléfono y llamé a Margaret para informarle de la visita. Dijo que lo había manejado correctamente y que documentara la hora y lo que se había dicho. Luego llamé a Karen. Necesito unos días, le dije. Necesito ir a quedarme contigo, solo por un fin de semana largo. Necesito respirar. Dijo que sí sin dudarlo. Conduje a Columbus el viernes por la mañana y durante 4 días me senté en el patio trasero de mi hija. Con mi nieta Lily, subiéndose a mi regazo y mostrándome dibujos de gatos. Y me permití estar en un lugar tranquilo y cálido. No pensé en Ron. No pensé en las cuentas. Apreté mi cara contra el pelo de Lily y olí el limpio olor a niña que tenía. Y dejé que eso fuera suficiente.
Volví a casa descansada y más dura, de una manera que se sentía necesaria. La oferta llegó por carta a través del abogado de Ron, un hombre llamado Gerald Fitch, cuyo bufete era pulcro y caro y claramente acostumbrado a hacer desaparecer los problemas. Silenciosamente. La carta usaba un lenguaje legal cuidadoso, pero la sustancia era simple. Ron estaba dispuesto a llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Me ofrecería la casa directamente más una suma única de $350.000 más una pensión conyugal mensual de $4.000 durante 10 años. Leí la carta en la mesa de la cocina con una taza de café. Luego la dejé y miré por la ventana mis parterres de caléndulas, marrones ahora con noviembre. E hice un cálculo muy simple. $350.000 más 10 años de pensión conyugal sumaban aproximadamente $830.000 en total. Me estaba ofreciendo $830.000 para que me fuera en silencio y lo dejara con $6 millones de dólares. Le llevé la carta a Margaret. La leyó y dijo con su característica subestimación: Espera que no entiendas a lo que tienes derecho. Según la ley de distribución equitativa de Ohio, los bienes conyugales acumulados durante el matrimonio, independientemente de a nombre de quien estuvieran, estaban sujetos a división. David Park ya había completado su informe forense inicial. El total de activos ocultos ascendía a $6.100.000. Además, la deuda que Ron había citado durante 20 años era en gran parte fabricada. Una ficción construida a partir de una combinación de cifras hipotecarias exageradas y una cuenta de inversión que en realidad nunca había estado perdiendo dinero. No había estado viviendo en la pobreza. Había estado viviendo en una representación de la pobreza mientras mi esposo construía una fortuna que pretendía compartir con otra persona. Recházala, le dije a Margaret. Redactó la carta de rechazo esa tarde. La respuesta de Ron 3 días después fue personal en lugar de legal. Vino a casa. Legalmente todavía tenía derecho a estar allí hasta que el tribunal ordenara lo contrario. Un hecho que estaba trabajando activamente para cambiar. Y se sentó en la mesa de la cocina con las manos cruzadas de la manera cuidadosa que tenía y dijo que quería hablar. Me senté frente a él. Esperé. Me dijo que había cometido errores. Me dijo que Cindy no significaba nada. Que era una relación de negocios que se había complicado. Me dijo que todo lo que había construido había sido para nosotros, para nuestro futuro. Para la seguridad en nuestra vejez. Y que había planeado decírmelo una vez que las cuentas estuvieran completamente estructuradas. Me dijo que me extrañaba. Me miró con los ojos de un hombre al que había amado durante 40 años, y dijo: Dot, somos viejos. ¿Realmente queremos pasar el tiempo que nos queda en esto? Estuvo bien hecho. Se lo concedo. Una versión más joven de mí, la versión que le había creído sobre la deuda. Que había cancelado la inauguración de la galería de Beth. Que se había perdido el nacimiento de Lily. Esa versión podría haber dudado. Me serví más café. Ronald, dije, me escondiste $6 millones durante 11 años. Construiste una vida secreta con otra mujer. Me dejaste vivir en una falsa pobreza mientras invertías nuestro dinero conyugal solo a tu nombre. Y ahora quieres que lo llame un error. Hice una pausa. No creo que planearas decirme nada. Creo que planeabas irte. Creo que las cuentas eran una preparación. No dijo nada. Cindy tiene 51 años. Dije. La había buscado. Tú tienes 68. Creo que la línea de tiempo de lo que estabas construyendo no es muy difícil de descifrar. Se fue sin decir una palabra más. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Llamé a Evelyn. Mi hermana me conocía desde hacía 71 años, a través de la muerte de nuestros padres, mi boda, el nacimiento de mis hijos y todo lo que había ocurrido entre medias. Le conté todo. El cheque, las cuentas, la abogada, Cindy Mars, la oferta de acuerdo, todo.
Hablé durante 2 horas mientras ella escuchaba. Y cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Dorothy, dijo, pensé que algo iba mal hace 5 años. ¿Recuerdas cuando cancelaste Savannah? No sonabas bien. Sonabas como una mujer que se disculpaba por existir. Tuve que dejar el teléfono por un momento. Hicimos un plan. Evelyn vendría a Millbrook durante un mes. Tenía una habitación de invitados libre en su agenda. Y dijo que no iba a dejar que pasara por el resto de esto sola. Llegó un miércoles con 2 maletas y una botella de buen bourbon y la practicidad sensata de una mujer que había superado sus propias dificultades. También durante esas semanas encontré algo que no esperaba. Un grupo de apoyo para divorciadas mayores de 60 años que se reunía en el centro comunitario los jueves por la noche. La primera vez que fui, me senté en el círculo y escuché las historias de otras mujeres y sentí, por primera vez en meses, que no era excepcionalmente tonta. Una maestra jubilada llamada Gloria había pasado por algo sorprendentemente similar. Un esposo, una cuenta secreta, una mujer más joven, años de engaño financiero gestionado. Llevaba 2 años divorciada y estaba bien, más que bien. La parte más difícil, me dijo después, con un café malo, es recordar que sus mentiras no te hacen estúpida. Lo convierten a él en un mentiroso. Son cosas diferentes. Pensé en eso durante mucho tiempo. Vinieron juntos un sábado por la tarde a principios de diciembre. Lo que me dijo que la visita había sido planeada y ensayada. Evelyn estaba en el supermercado. Yo estaba sola en casa cuando el coche de Ron entró en el camino. Observé desde la ventana de la cocina cómo bajaban los dos. Ron con su buen abrigo, Cindy con algo discretamente caro. Y me tomé un momento para reconocer lo que sentía. No miedo, todavía no. Algo más parecido a la sensación antes de una tormenta. Cuando la presión del aire cambia y los pájaros se callan. Abrí la puerta antes de que llamaran. Preferiría que hubieras llamado antes, dije. Dorothy. La voz de Ron era cálida, lo que era peor que cuando era fría. Por favor, solo queremos hablar. Sin abogados, sin cartas, solo personas. Los dejé entrar porque hacía frío y porque quería escuchar exactamente lo que habían venido a decir. Se sentaron en el sofá, juntos pero sin tocarse, manteniendo, noté, una cuidadosa representación de distancia. Ron habló la mayor parte del tiempo al principio. Dijo que había estado pensando mucho. Dijo que había hablado con un consejero. Dijo que podía ver cómo su comportamiento había causado dolor, un dolor real. Y que asumía la responsabilidad por ello. Usó la frase asumir la responsabilidad 3 veces en 4 minutos. Las conté. Luego habló Cindy. Había cambiado su enfoque por completo desde la última visita. Atrás quedó la suave explicación financiera. Ahora era más suave, casi humilde. Con las manos cruzadas en su regazo como una mujer en una sala de espera. Dijo que quería que supiera que ella había animado a Ron a ser honesto conmigo desde el principio. Dijo que ella no era la villana de mi historia. Dijo que entendía que yo estaba enfadada y que tenía todo el derecho a estarlo. Pero que arrastrar esto por los tribunales nos haría daño a todos. A nuestras hijas, a nuestra nieta, a mí, a Ron. Y que todavía había una versión de esto que podía terminar con todos intactos. Lily no necesita crecer sabiendo que sus abuelos fueron a la guerra, dijo. Ahí estaba. La miré por un momento. Sostuvo mi mirada con la apertura practicada de alguien que se había preparado para esta reacción. ¿Exacta? Había pensado cuidadosamente en lo que me llegaría. Había elegido a mi nieta. Lily, dije, tiene 3 años y actualmente cree que las orugas son mariposas muy tímidas. No va a resultar dañada por los procedimientos legales de sus abuelos. Estará bien. Hice una pausa. Lo que estás describiendo, lo que ambos están describiendo, no es una conversación.
Es una estrategia de negociación disfrazada de disculpa. He estado casada con un hombre precavido durante 40 años. Conozco la diferencia. La calidez de Ron se desvaneció como un abrigo que cae de un gancho. Te vas a arrepentir de esto, dijo. Y ahora había algo bajo las palabras que no había oído antes. Algo plano, frío y final. No tienes ni idea de cómo funcionan estas cosas. Gerald puede hacer esto extremadamente desagradable. Podemos enredar esto en los tribunales durante 2 años. Gastarás todo por lo que estás luchando en honorarios legales, y al final, tendrás 73 años y un acuerdo que no se verá muy diferente de lo que te ofrecimos en octubre. Cindy le puso la mano en el brazo de nuevo, el mismo gesto de antes, un reflejo. Ron, dijo en voz baja, una advertencia. Pero él ya estaba más allá de las advertencias. Yo construí ese dinero, dijo. Cada céntimo. Tú te quedaste en casa y cuidaste la casa y eso valía algo. No digo que no, pero no construiste lo que yo construí. ¿Quieres llevarte la mitad de algo que no creaste? Me levanté. La ley de Ohio no está de acuerdo con tu caracterización. Dije. Tampoco el informe forense de David Park, que ya ha sido presentado al tribunal. Te sugiero que hables con Gerald sobre las implicaciones de ese documento. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Por favor, no vuelvas a esta casa sin programarlo a través de mi abogado. Cindy se levantó primero. Tocó el hombro de Ron, una señal, y él se levantó y salieron. En el umbral, Ron se volvió una vez más. No hagas esto, Dot. Buenas noches, Ron, dije. Cerré la puerta. Luego caminé a la cocina. Me agarré al mostrador con ambas manos y me quedé allí hasta que mi respiración se calmó. Mis manos temblaban, no de debilidad, sino con un temblor particular que viene después de haber estado muy quieta durante mucho tiempo. Me había amenazado abiertamente, y esa amenaza debería haberme asustado. Y lo hizo. Un destello frío de ella, la realidad de lo feo que podría ponerse esto, cuánto podría tardar. Cuánto podría costar. Pero esto es lo que aprendí ese día. El miedo y la resolución no son opuestos. Pueden vivir en el mismo cuerpo al mismo tiempo. El miedo era real. Y hacía que cada razón que tenía para continuar se sintiera más nítida y más segura. Cogí mi teléfono y llamé a Margaret. Vinieron a casa, dije. Ron hizo declaraciones que pueden ser relevantes para el caso. Me pidió que escribiera todo, palabra por palabra, con la mayor precisión que pudiera recordar. ¿Lo hice? Le envié 4 páginas. Cuando Evelyn volvió a casa con la compra, se lo conté. Escuchó sin interrumpir. Luego nos sirvió a cada una 2 dedos de bourbon y dijo. Bien. Que muestren exactamente quiénes son. Eso siempre es útil. Brindé por eso. La audiencia preliminar se fijó para la segunda semana de enero. Nunca antes había estado dentro de un tribunal como participante. Esperaba que se sintiera enorme y aterrador. Era una sala de tamaño mediano con iluminación fluorescente y un vago olor a papel viejo. Un lugar donde las verdades finalmente debían sentarse quietas y ser examinadas. Llevaba mi vestido azul marino y los pequeños pendientes de perlas. Karen se sentó detrás de mí en la galería. Y Beth había subido desde Cincinnati y se sentó a su lado, y saber que estaban allí. Justo detrás de mi hombro izquierdo, era algo que llevé a la sala como una mano en mi espalda. Margaret O'Day se paró a mi lado en la mesa del demandante con la quietud de alguien que no tenía dudas sobre la calidad de su preparación. Ron se sentó en la mesa de enfrente con un traje oscuro que había costado más que mi coche. No me miró cuando entré. Estaba representando la compostura de un hombre inocente. De la manera en que había estado representando cosas durante años. Cindy Mars se sentó justo detrás de él. Su nombre había aparecido en el informe forense de David Park como CEO firmante en una de las cuentas de inversión.
Margaret presentó primero el informe forense de David Park. Él testificó durante 40 minutos, guiando al tribunal a través de la historia de 11 años de las cuentas, las transferencias iniciales, los rendimientos compuestos, el uso de Meridian Capital Group como intermediario para ocultar los orígenes conyugales del dinero. La jueza, una mujer de unos 60 años con gafas de leer, escribía constantemente en un pequeño bloc de notas. Luego Gerald Fitch ofreció la contranarrativa de Ron. El dinero, afirmó Ron, había sido sembrado por una herencia de su tío Fred Harper, quien había muerto hacía 14 años. Lo que bajo la ley de Ohio podría calificar potencialmente como propiedad separada en lugar de bienes conyugales. Era un argumento preparado. Casi podría haber funcionado. Casi. Margaret le pidió a Gerald que confirmara la fecha de la muerte de Fred Harper y la distribución de la herencia. Gerald confirmó que Fred Harper había muerto hacía 14 años. La herencia se distribuyó hacía 12 años y medio. Luego Margaret presentó un registro certificado de Meridian Capital Group que mostraba la fecha de la primera transferencia a la cuenta privada de Ron. Tenía fecha de hacía 9 años, casi 4 años después de que se distribuyera la herencia. El silencio en la sala tenía una textura. Gerald se recuperó rápidamente y argumentó que Ron había mantenido los fondos heredados en una cuenta personal durante varios años antes de invertir. Margaret entonces presentó esos registros de cuenta requeridos judicialmente. Los fondos heredados habían sido depositados, retirados hasta cero en 14 meses y gastados en su totalidad. El saldo al final de ese periodo era de $41. El dinero inicial para la cartera de inversiones privadas no podría haber venido de Fred Harper. Ron se volvió hacia Gerald y le dijo algo en voz baja y urgente. Gerald le puso la mano en el brazo a Ron, un gesto que le había visto usar a Cindy. Y me pareció con cierta comedia oscura que Ron estaba rodeado de gente que lo contenía físicamente, de sus propios impulsos. Cindy se había quedado muy quieta. Margaret preguntó amablemente si al señor Fitch le gustaría ofrecer una explicación enmendada sobre el origen del capital de inversión inicial. Gerald pidió un breve receso. La jueza concedió 15 minutos. Durante ese receso, me senté en mi silla y no sentí exactamente un triunfo, sino la sensación particular de que algo se nivelaba después de años de estar inclinado. Cuando regresaron, Gerald informó al tribunal que su cliente deseaba reconsiderar la cuestión del acuerdo. Margaret me miró. Asentí levemente. La señora Harper sigue abierta a las discusiones de acuerdo, dijo Margaret. Sin embargo, dada la evidencia forense ahora en el expediente judicial, nuestra posición sobre la distribución equitativa se ha actualizado. Le deslizó un documento a Gerald. Él lo leyó. Ron lo leyó por encima de su hombro. Y su rostro pasó por varias cosas en rápida sucesión que observé cuidadosamente y sentí que se me debía. Cindy se inclinó hacia adelante y susurró. Él negó con la cabeza. Ella susurró de nuevo, más urgentemente. Él se volvió y la miró con una expresión que reconocí de 40 años de matrimonio. La mirada de un hombre que siente que su control de una situación se le está escapando. Y entendí que lo que fuera que se estuviera derrumbando entre ellos probablemente había sido frágil. Durante algún tiempo. ¿Procedemos o discutimos?, dijo la jueza con el tono de una mujer que tenía que estar en otro sitio. Discutimos. Gerald dijo 1 hora. La jueza dijo que la negociación del acuerdo tuvo lugar en una pequeña sala de conferencias al final del pasillo, una mesa redonda, una pizarra cubierta de números de la disputa de otra persona. Me senté junto a Margaret. Ron se sentó frente a mí por primera vez desde que esto había comenzado, no en la mesa de mi cocina, sino en una sala neutral donde ninguno de los dos tenía historia. Parecía cansado, no un agotamiento fingido, genuinamente cansado. Como una persona cuya historia ha dejado de funcionar. Cindy no estaba en la sala.
Alguien le había aconsejado que esperara en el pasillo. Se sentó en un banco afuera con los brazos cruzados, su abrigo caro. Y en algún lugar detrás de sus ojos cuidadosos se estaba produciendo un recálculo sobre la naturaleza de su inversión en Ronald James Harper. Gerald abrió con una oferta revisada. 50% de las cuentas documentadas de Meridian, aproximadamente 3.050.000, más la casa. Más una pensión conyugal revisada. Margaret dijo que eso estaba más cerca, pero que necesitábamos discutir la tercera cuenta. Más pequeña, de aproximadamente 400.000. Que David Park había identificado en registros adyacentes y que Ron aún no había revelado. Formalmente. Ron miró a Gerald con la expresión de un hombre que ha pisado un clavo que él mismo puso. Después de que Gerald confirmara la base forense, hubo una larga pausa. Las 3 cuentas, dijo Margaret amablemente, más la casa, más la pensión conyugal y una disposición. Colocó una sola hoja sobre la mesa. La señora Harper será mantenida indemne de cualquier responsabilidad fiscal relacionada con las cuentas en cuestión. Cualquier impuesto atrasado o multa asociada con la estructuración de estas cuentas es responsabilidad exclusiva del señor Harper. Este fue el detalle con el efecto más visible. La exposición fiscal en cuentas de este tamaño estructuradas incorrectamente no era una cifra pequeña. La mandíbula de Ron se tensó. Negociaron durante 50 minutos los términos finales. La casa familiar libre de cargas. $3.400.000 de las cuentas combinadas transferidos en 30 días. Pensión conyugal de $6.500 al mes durante 12 años, reflejando mis años de ingresos perdidos. Y la disposición fiscal exactamente como estaba escrita. Ron retendría aproximadamente $2.700.000 en activos restantes. Menos los honorarios de Gerald Fitch, menos impuestos, menos multas. No era nada, pero no era la salida tranquila y limpia que había planeado. No la versión de esta historia en la que Dorothy Harper aceptaba $830.000 y se iba. Agradecida. Ron firmó el acuerdo de liquidación final un jueves por la tarde a finales de febrero. Margaret me llamó después. Está hecho, dijo. Estaba sentada en mi cocina. Los parterres de caléndulas todavía estaban desnudos fuera de la ventana. Demasiado pronto para plantar, pero había estado pensando en lo que pondría esta primavera. Algo diferente, algo que siempre había querido y nunca me había permitido elegir. Gracias, le dije. Esperaba sentir algo enorme. Alivio, vindicación, duelo. Lo que sentí fue más silencioso. Se sintió como si se abriera una ventana en una habitación que había estado cerrada durante mucho tiempo. Evelyn entró desde el jardín y me miró a la cara. Hecho, dijo. Hecho, dije. Se sentó frente a mí y puso su mano sobre la mía, y nos quedamos allí sin hablar, y fue suficiente. Cindy Mars había desaparecido silenciosamente de mi narrativa para entonces. Gerald había dejado claro durante las negociaciones que cualquier reclamación que ella pudiera haber imaginado sobre las ganancias, cualquier entendimiento informal, cualquier promesa hecha en Columbus los jueves por la noche, no era ni legalmente exigible ni algo que él estuviera dispuesto a defender. Lo que sea que hubieran construido entre ellos sobre la base de mis cupones recortados, mis vuelos perdidos y mis años de disculparme por mis propias necesidades. Eso era asunto suyo resolverlo ahora. Yo tenía suficiente de mi propia vida que atender. La primavera llegó temprano ese año, y planté algo que había querido durante 15 años. Un verdadero jardín de corte. Dalias, guisantes de olor, zinnias en 6 colores. Cosmos que crecieron tan altos para agosto que se inclinaban sobre la valla hacia la acera. Los vecinos se detenían a mirarlo. Pete dijo que era el jardín delantero más hermoso de la calle. Y acepté el cumplido sin la extraña y culpable desviación que había pasado décadas practicando. La casa era mía ahora, completamente, legalmente a mi nombre. Enmarqué la escritura, no ostentosamente,
solo en un marco negro simple. Y la colgué en el pasillo donde solía estar el retrato familiar. Karen pensó que esto era quizás un poco agresivo. Beth pensó que era perfecto. Fui a Savannah en abril. Evelyn y yo y otras 4 mujeres, todas entre los 60 y 70 años. Todas con nuestras propias historias de acomodación y resistencia. Alquilamos una casa en una calle empedrada durante 10 días, comimos camarones. Caminamos por plazas llenas de musgo español y nos quedamos despiertas hasta tarde hablando de cosas que habíamos querido y no nos habíamos permitido. Fue el mejor viaje que había hecho en mi vida. Lloré el último día, pero del tipo bueno, del que viene cuando te das cuenta de que eres feliz. Realmente feliz, de una manera sólida y ganada. La hija de Karen, Lily, ahora de 4 años, se había convertido en mi alegría particular. Volaba a Columbus regularmente. Los vuelos, resultó, eran completamente asequibles. Íbamos al Museo de los Niños, hacíamos galletas y leíamos libros. Y se dormía en mi brazo durante las películas con la total confianza de una personita que sabe que está a salvo. No me perdí más cumpleaños. No me perdí más de los días ordinarios que resultan ser los que recuerdas. Volví a algo que había dejado de lado hacía décadas. Empecé a pintar de nuevo. Acuarelas, nada extraordinario, pero mías. Tomé una clase en el centro comunitario los martes por la mañana, reemplazando con cierta satisfacción el tiempo que antes había dedicado a gestionar la percepción de un matrimonio que me estaba fallando silenciosamente. El instructor dijo que tenía buen ojo para la luz. Pensé en eso durante días y me uní, adecuadamente y con intención, al grupo de apoyo de los jueves por la noche, ya no como alguien en crisis, sino como alguien con 2 años de distancia y una historia que era útil para otros. Gloria y yo nos habíamos hecho amigas de verdad. Dábamos paseos los sábados por la mañana y hablábamos de nuestros jardines, nuestros hijos y, ocasionalmente, brevemente, de nuestros esposos pasados. Presentes y ausentes con la ecuanimidad de las mujeres que han superado algo. La vida de Ron. Por lo que supe a través de Karen y la inevitabilidad práctica de la información en un pueblo como Millbrook, no se desarrolló como él había planeado. Las sanciones fiscales de las cuentas de Meridian incorrectamente estructuradas aterrizaron con la fuerza de una cuenta pendiente tardía. El informe forense de David Park había sido exhaustivo. Y el IRS no negocia como lo hace Gerald Fitch. Para el verano siguiente, Ron estaba impugnando una evaluación de sanción que sus activos restantes apenas podían cubrir. Pero los costos legales se acumularon. El bufete de Gerald Fitch era caro. Y Ron ahora lo estaba pagando con dinero que esperaba estar viviendo cómodamente a los 68 años. La ecología social de Millbrook cambió a su alrededor de maneras que un hombre precavido que había pasado años gestionando su reputación no podría haber anticipado por completo. La gente habla. No había hablado públicamente sobre los detalles del divorcio. Esa no era mi manera. Pero algunas cosas son simplemente evidentes en la arquitectura de un acuerdo. En los términos de un procedimiento judicial. En el registro forense que se convierte en documento público. La gente en los pueblos pequeños lee esas cosas. Sacan conclusiones. Se fue de Millbrook 18 meses después de que el divorcio fuera definitivo. Oí que se había ido a Columbus, más cerca de Cindy. Más cerca de lo que sea que estuvieran reconstruyendo. No le deseaba ningún mal en particular. Tampoco sentí ninguna pena en particular. Cindy Mars, me enteré finalmente a través de la red de información fiable de Evelyn. No había tenido el resultado que podría haber esperado del acuerdo. Las cuentas que había CEO firmado, esperando, imagino, beneficiarse de ellas algún día, habían sido sustancialmente consumidas por el acuerdo y los procedimientos fiscales. Lo que quedaba pertenecía a Ron. El entendimiento informal, las noches de los jueves, los años de inversión en ese futuro particular.
Nada de eso había producido el rendimiento que ella había planeado. No se me escapa la ironía de que ambos, de diferentes maneras, habían hecho lo mismo. Construir silenciosamente hacia un futuro que creían seguro, sin tener en cuenta ciertas variables. Me senté en mi jardín de corte una tarde de agosto con Evelyn. Los cosmos balanceándose en la valla y las dalias enormes, ligeramente absurdas y maravillosas. Y pensé en la mujer que había estado en su cocina, en zapatillas, sosteniendo un cheque que no se suponía que debía encontrar. Había estado asustada. Había estado insegura. Tenía 70 años sin independencia financiera y un plan que parecía imposible. Lo hizo de todos modos. Dicen que el mejor momento para plantar un jardín fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Pasé 40 años confiando en un hombre que confiaba en que yo no miraría demasiado de cerca. En el momento en que miré, todo cambió. Tenía 70 años sin un plan y sin un historial financiero propio. Encontré un abogado. Encontré pruebas. Me encontré a mí misma. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. ¿Qué habrías hecho con ese cheque? Si esta historia te conmovió, deja un comentario. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y gracias, sinceramente, por escuchar.